Gloria a Dios por todas sus misericordias, sus bondades, por todo lo que Él hace, ha hecho y hará por nosotros. La sillita es porque yo tengo muchos problemas en las rodillas y si es necesidad me voy a sentar. Pero la palabra de Dios no está limitada, la palabra de Dios sigue firme y cada día más efectiva y cada día más poderosa y cada día sana, salva y reforma nuestras vidas de manera eficiente. La palabra de Dios es eficaz, es libre y la palabra de Dios también nos da libertad para nuestras vidas. Siempre cuando se celebra el Día de los Padres, hablamos de la bendición y las virtudes de ser padre, y eso es bueno. Me recuerdo ahora, hace unos cuantos años, cuando en una predicación del Día de los Padres se enfocaba el tema de José, y se decía que José era un padre que había sido ignorado en la Biblia por mucho tiempo. Y bueno, ciertamente algo así sucedió, pero no se supo qué sucedió con él. Pero hoy en día vamos a hablar a los padres presentes en este lugar, a los padres que nos ven a través de los medios y a todos los padres a los cuales pueda llegar este mensaje y a mí mismo. Es un día muy especial. El Día de los Padres es un día muy especial. A gran diferencia del Día de las Madres, tiene una diferente connotación en la familia. La figura del padre tiene su forma, su connotación familiar. La figura de la madre también tiene su connotación y Dios ha hecho todas las cosas de acuerdo a su criterio y a la necesidad. Vamos a leer en Hebreos capítulo 12, versos de 7 al 10. Hebreos capítulo 12, versos de 7 al 10, que son los versos en los cuales se ha inspirado, que el Señor me ha dado para este mensaje. Hebreos capítulo 12, versos de 7 al 10, y aquí casi no lo acostumbramos, pero vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, versos 7 al 10. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Pueden sentarse. El beneficio de Dios para el creyente, para aquel para el cual Dios es Padre. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta hermosa oportunidad de llevar tu palabra. Te pedimos que tú abras nuestros oídos espirituales y que en ella encontremos el crecimiento tan necesario. Pedimos, Dios, que tú nos des esa sabiduría tan necesaria para entender tu voluntad, a la vez que pedimos por nuestro pastor en donde él se encuentra predicando. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La figura del Padre ha sido vista a través del tiempo y sigue siendo vista en muchos hogares tan solo como una figura de autoridad, pero de una autoridad que en nada se compagina con la autoridad que Dios quiere que usted y yo, como hombres y cabeza de familia, tengamos. No quiero decir que ese tipo de autoridad no sea buena, pero a veces puede ser exagerada y sobrellevada. Como introducción, traigo un ejemplo de un hecho que pude presenciar. Debían levantarse a las 6 de la mañana, lavarse los dientes y especialmente cepillarse la lengua. No podían dejar de hacerlo porque iban a ser supervisados por Él, por el Padre.
Si no cumplían los requerimientos necesarios de esa higiene bucal, si eso no quedaba como él pensaba que debía quedar, entonces tendrían que hacerlo de nuevo y en algunos casos someterse a que él, de manera brusca, lo hiciera. Luego de vestirse, desayunaban y salían con destino a la escuela. A las 12:30 del mediodía salían del primer turno. En aquel entonces, en ese lugar eran 2 turnos las escuelas. Y se dirigían a casa para almorzar. A las 2 de la tarde tenían que estar de nuevo en la escuela para entrar en las clases de la tarde. Luego salían a las 6 de la tarde. Las escuelas eran intensas en aquel entonces. Y estaban cronometrados, contrarreloj, para estar en el hogar entre las 6:15 y 6:20. Este señor calculaba que de la escuela a sus casas tenían que tomarse 15, máximo 20 minutos. Si se demoraban más de eso, los regañaban, debiendo dar explicaciones acerca de en qué se habían quedado entretenidos. Una vez una de las muchachas, que le gustaban mucho sus amigas, se quedó un poco de tiempo, más de lo que este señor esperaba, y la regañó, y creo que hasta le pegó. Y como no estaba satisfecho con lo que le dijo de que se había quedado con unos amigos, mandó a un hermano a que la espiara cuando saliera de la escuela, para estar seguro de que era verdad lo que le decía. Era un sistema riguroso, con el objetivo de establecer disciplina y prevenir situaciones que pudiesen comprometer la seguridad de ellos en general. Tanto hembras como varones, pero especialmente a las hembras, se les exigía este cumplimiento, y de no ser así, eran sometidos a castigo. Y el castigo consistía en golpearles, azotarles con un rejo, atarles. Por la falta de uno pagaban todos. Disciplina o rigor. Disciplina o rigor. ¿Qué hay en la mente? ¿Qué hay en el corazón de un padre? Yo sé que hay buena intención. Yo sé que en este hombre había la buena intención de guiar bien a sus hijos, de encaminarlos en un buen camino, en un buen destino. De hecho, todos salieron muy bien, pero no es así como se debe disciplinar a un niño, ni es lo que Dios espera de usted y de mí como hombre cristiano. La disciplina es la constancia y el hábito para seguir reglas y alcanzar una meta. El rigor es la severidad y precisión e integridad intelectual con la que se aplican esas reglas o se ejecuta un trabajo. Para esto es necesario someterse. Hay que someterse. Pero someterse tan solo por someterse resulta en un quebrantamiento de la voluntad forzoso e incómodo. Es necesario que nosotros, como padres, los que ya lo somos, los míos ya están grandes, los que tienen niños pequeños y los que lo van a hacer, entiendan que a cualquier edad hay que darle una razón de ser a la disciplina y que el rigor debe tener un objetivo claro y definido. El rigor y la disciplina no consisten en obligar al niño a hacer su voluntad como una esponja que está captando a su alrededor todo lo que sucede. Así aprende a hablar, así desarrolla su personalidad, y a lo mejor este exceso de rigor y este exceso de una disciplina forzada y sin objetivo hace que el niño se vuelva rebelde, que obedezca tan solo por temor y no por respeto. El padre es definitivamente para los hijos la principal figura de autoridad.
El padre debe ser la principal figura de autoridad en el hogar. Tradicionalmente, la figura de autoridad que más resalta en el hogar es el padre. Aunque los muchachos se asustan mucho cuando le dicen, ahí viene tu mamá. Porque es otro tipo de disciplina, es otro tipo de personalidad, es otro tipo de perspectiva. Tradicionalmente, la figura de autoridad que más resalta es el padre o la figura masculina. Eso se conoce como autoridad patriarcal y funciona en todas las culturas. Es el encargado de la toma de decisiones importantes, de la provisión y, como lo he repetido ya, la disciplina. Al menos así debe ser en un hogar bien fundamentado. El hombre debe conocer y desarrollar y poner en práctica sus roles de manera mesurada, organizada y bajo un proyecto que indique al niño lo que es una organización familiar, no algo impuesto, no algo de que porque a mí me lo hacían yo lo hago. No algo de que porque así me trató mi papá, así trato yo. Debe haber una razón de ser en el Padre. En Dios hay una razón de ser para usted y para mí. Como la palabra de Dios lo dice, es para vida eterna que Dios nos disciplina. Dios actúa y se mueve bajo un plan y un plan perfecto, en el cual a través de Jesucristo usted y yo alcanzamos salvación, a través del cual aquellos que no han conocido a Jesús como su único y suficiente Salvador tienen la oportunidad de llegar al conocimiento de la palabra que puede reformar su vida. Dice la Biblia, que es la santa palabra de Dios, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santo cielo, desde su cielo. Dios quiere ser padre para usted. Dios quiere disciplinarle, hombre y mujer. Dios quiere disciplinarle a usted, joven que me escucha. Dios quiere disciplinarle a usted, anciano que me escucha. Dios quiere disciplinarnos a todos, hombres, mujeres, niños, jóvenes. Pero no es por el capricho de una religión, no es por el capricho de convencerle de hacer lo que él quiere, sino por el beneficio de sus almas, para su crecimiento espiritual, para su vida eterna. En la familia moderna, la esposa también es un pilar fundamental, es tejedora de relaciones y una fuente de apoyo integral. En las familias anteriores, las mujeres se quedaban en casa, cuidaban los niños, limpiaban el hogar, cocinaban y preparaban el ambiente. Y se encargaban también de la educación de los niños en cuanto a escuela y todas estas cosas, y buena formación. Pero en la sociedad moderna, la mujer ocupa una posición más integral. También trabaja para ayudar a sostener el hogar. Entonces existe la carencia de una de las dos figuras en el rol en que Dios lo había formado todo. Ambos roles son necesarios para el desarrollo emocional e intelectual del individuo. Ante la carencia de uno de ellos, entonces otros miembros influyentes de la familia, como lo son los abuelos, cobran relevancia, se hacen importantes. Le toca a los abuelos terminar de criar a los hijos. Muchas veces esto sucede por falta de planificación. Muchas parejas creen que solamente tener hijos por tener hijos. No es tener hijos por tener hijos. Hay que tener un plan, hay que tener un proyecto, porque todo necesita desarrollarse de la manera correcta para que no queden vacíos. Tristemente observamos cómo las personas que tienen más necesidad económica y menos recursos en muchos de nuestros países son las que más hijos tienen. Y no se les quita el privilegio de poder tener los hijos, pero debe ser algo de una manera planificada, organizada. No es que voy a tener todos los hijos que Dios
me dio. Porque no funciona de esa manera. El plan de Dios es perfecto y organizado. Lo vemos desde la creación. Desde el momento en que Adán cayó en pecado, Dios viene trabajando en un plan perfecto y organizado, que comienza con la primera oportunidad que Dios le da al ser humano de arrepentimiento. Y es cuando le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Dios no necesita conocer el lugar físico donde está Adán. Dios sabe su condición, Dios sabe lo que ha sucedido. Y esa pregunta, ¿dónde estás tú?, es una oportunidad para que Adán se confronte a sí mismo y presente ante Dios su necesidad que él conoce, porque conocía la voluntad de Dios. Sin embargo, el hombre responde bajo un concepto correcto: avergonzado por su pecado, descubrí que estaba desnudo y me escondí porque te escuché. El hombre reconoce su vergüenza delante de Dios, pero no procede al arrepentimiento ni busca el perdón. Le dice a Dios, la mujer que me diste. Muchas parejas se divorcian en el día de hoy y existe el motivo que más usan: incompatibilidad de caracteres. Eso es lo mismo que decirle a Dios, la mujer que me diste. Muchos hombres renuncian a la responsabilidad del hogar. Muchos hombres renuncian a su presencia en el hogar por las desavenencias que tienen con sus esposas. Y esto sucede porque no hay una rendición delante de Dios. Y lo peor de todo esto es que sucede aún dentro de los hogares cristianos. Situaciones que no han sido solventadas de la manera en que debe ser, porque el hombre no está sometido a Dios. Pero Dios dice que Él quiere ser nuestro Padre para que tengamos vida eterna. Dios quiere que tú seas dirigido por su plan perfecto. Dios quiere que tú tomes decisiones como hombre del hogar basado en la autoridad y la dirección de la palabra de Dios. Dios quiere que tú te muevas en el hogar basado en la autoridad y la palabra de Dios. Ciertamente, el amor entre hombre y mujer, entre comillas, porque eso solamente habla de sensualidad y tolerancia, puede mermar, pero el amor de Dios nunca merma. El amor de Dios siempre permanece. Y si dependemos de ese amor de Dios como hombres de Dios, entendemos que a quien tenemos como esposa, cuando somos casados con mujeres cristianas, es a una hija de Dios, a una hija del Rey, a una princesa de Dios, y que tendremos que dar cuenta ante Él por la manera en que la tratemos. Tendremos que dar cuenta ante Dios por la manera en que administremos nuestros hogares. Tendremos que dar cuenta a Dios por la manera en que ejerzamos la paternidad. ¿La has venido ejerciendo solo bajo tu criterio o bajo el privilegio de un hombre? ¿O has buscado la dirección de Dios como cristiano? Nunca el rol ausente ante la falta del padre y la madre, entonces surgen los abuelos. No es lo mismo. Nunca el rol ausente puede ser cubierto en la integridad de su función. Y ese rol ausente no es tan solo porque el padre no esté presente, porque se haya ido del hogar. Miren, mis amados, no hay nada más triste que estar rodeado de personas y estar solo. No hay nada más triste que un hogar disfuncional, donde los hijos se encierran en el cuarto a interactuar con un teléfono, a interactuar con una tablet, con una computadora, porque no han podido crear un lazo y un nexo con sus padres, porque se han desvinculado los unos de los otros, y eso está sucediendo en los hogares cristianos. Muchos han abandonado su responsabilidad y la han puesto en un teléfono celular o una tablet. Y eso está creando una generación de niños, de jóvenes
que dependen de un artefacto sin alma que no les comunica ningún sentimiento ni ejemplo humano. Esa es una forma en la que nuestra sociedad se está deshumanizando. Y usted y yo, como padres cristianos, como hombres de Dios, tenemos la responsabilidad de enfrentar esa situación. El rol ausente no puede ser cubierto en su integridad por ninguno. Cuando una mujer dice, he sido padre y madre, esta expresión se limita básicamente a las necesidades económicas del hogar. Ninguna mujer, por más que lo desee, puede llenar el vacío de la imagen masculina. En África, en un refugio para elefantes, sucedió que una gran cantidad de los elefantes jóvenes que llevaban destruían los árboles, peleaban entre sí y tenían un comportamiento completamente errático. Los veterinarios y los cuidadores no sabían qué hacer. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasa que estos animales se están comportando de esta manera? Todo lo destruyen. No tienen una conducta acorde con la conducta de los elefantes normales. ¿Qué sucede? Un psicólogo de animales se enfocó en el asunto y les recomendó traer un elefante adulto y soltarlo entre ellos. El elefante adulto se encargó de ejercer la corrección a la manera que el padre que yo estoy diciendo acá ejercía, lo cual no es aplicable a nosotros los hombres. Esto es solo un ejemplo. Y en poco tiempo, estos animales cambiaron de manera de actuar. Se convirtieron en normales. La presencia masculina, la presencia del varón es necesaria. Es necesario que el hombre entienda su rol masculino en el hogar, no machista, masculino, de responsabilidad, que dé el ejemplo. Ningún hombre tampoco puede llenar la imagen maternal en sus hijos. Esto ha creado hogares disfuncionales y hoy día nuestra sociedad está presentando los síntomas de una sociedad enferma, aún en nuestras iglesias. Aún entre nosotros se ven situaciones que no deberían suceder. El 70%, según las estadísticas, de los hijos de familias cristianas siguen la religión, la fe, el 70%. El otro 30% asiste a la iglesia, pero no se conduce de la manera adecuada. Falta de imagen paternal. Y principalmente de la imagen paternal de Dios. Quizás usted diga, bueno, yo no tuve padre, yo no tuve madre. No, esa no es excusa. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios desde el cielo. Y su palabra está vigente y seguirá vigente por los siglos, aún después de todo esto, por la eternidad. ¿Me puedes pasar el agua, por favor? ¿Qué es en realidad el ser padre con figura paternal? ¿Qué es en realidad, muchas gracias, el ser padre con figura paternal? Para comenzar, debemos entender que la paternidad no es tan solo el producto de una función biológica. Muchos dicen, bueno, es que ya yo soy padre y desde que yo soy padre mi vida cambió y está lleno de emociones y los hijos hacen lo que les da la gana, se van al mall y hacen una pataleta, en la casa no respetan a nadie, hacen lo que les da la gana y él dice que yo soy padre. Wow. Debemos entender que la paternidad no es tan solo el producto de una función biológica. Este es un principio de sentido estricto y primitivo. La paternidad en realidad se define como la construcción social y cultural compleja que contiene un componente biológico. Los católicos inventaron un moto que es muy bueno.
Familia que reza, en nuestro caso, ora unida, permanecerá unida. Y es cierto, ¿forman tus hijos parte de tu momento de oración? ¿Te ven tus hijos apartar tiempo como padre para la oración? ¿Vives para Cristo dentro y fuera de la iglesia? Repito, para comenzar entendemos que la paternidad no es tan solo el producto de una función biológica. Este es un principio de sentido estricto y primitivo. La paternidad en realidad se define como la construcción social y cultural compleja que incluye un componente biológico. Mis amados, ser padre es más que engendrar hijos. Ser padre es más que engendrar hijos. Es más que ser una figura de autoridad sin sentido, sin ejemplo y mucho peor, sin objetivo. En cuanto al respeto, ¿se adquiere o se gana? Ambas cosas, mis amados, ambas cosas. Una madre que estaba viviendo una vida desordenada en lesbianismo me consulta, me dice, desde la Argentina, mi hija es cristiana, ella va a la iglesia, ella es fiel seguidora de Cristo, yo todavía no he hecho mi decisión por lo que usted sabe. Y le digo, bueno, tienes que tomar una decisión. Me dice, sí, yo sé, pero en el momento lo que necesito es su consejo al respecto. Mi hija me rechaza por mi condición. ¿Está ella en lo correcto o hay algo que se pueda hacer? Yo le dije, bueno, ella rechaza su pecado, pero no debería rechazarla a usted como madre. Por favor, si su hija quiere hablar conmigo, me gustaría conversar con ella. Lo hicimos a través de una videollamada. Conocí a la muchacha, muy simpática, ama al Señor, definitivamente asiste a su iglesia, es activa en ella. Y ella me dijo, no, es que yo tengo la amistad con el mundo. Le dije, esa es la amistad con el mundo, ven acá. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? No vayas a creer en mi opinión, como tampoco debes creer en la tuya. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y lo dice tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La Biblia no te dice que honres a tu padre y a tu madre por su conducta. La Biblia no te dice que honres a tu padre y a su madre porque siga a Cristo o no. Por el hecho de la condición de ser padre o madre. Tú tienes que aclarar con tu mamá que tú no estás de acuerdo con su manera de vivir. Pero ante los ojos de Dios estás obligada a honrarla. No la insultes. No la eches a un lado, que quizás con tu conducta la puedes ganar para Cristo. Mientras tanto, la alejas de la convicción que tienes porque la estás practicando de una manera equivocada. Honra a tu padre y a tu madre. Eso dice la Escritura. A la muchacha le gustó el consejo y lo siguió. Unos meses después, la mujer me habló. Me dice, pastor, muchas gracias. Muchas gracias. Mi relación con mi hija es buena. Estoy hasta considerando ir a la iglesia. Mi relación con mi hija es buena, pero me dijo algo que no me gustó. Si algún día yo decidiera seguir a Cristo, me gustaría que usted fuera mi pastor. No, mi amada. Yo no debo ser tu pastor. Tu pastor debe ser el Señor. Es Cristo quien cambió la vida de tu hija. Es Cristo quien ha logrado esa concordia que tú necesitabas y es el que puede cambiar tu camino. Es solo Dios, mis amados. Es solo Dios. Enséñale a tu hijo a depender de Dios más que de ti. Enséñale a tu hijo que tú estás sometido a Dios, varón de Dios.
Enséñale a tu hijo que la autoridad que ejerce sobre él es una autoridad delegada por Dios, pero que está puesta en práctica de acuerdo a los criterios de la Escritura, de acuerdo a los mandatos divinos. No le pidas a tu hijo que se someta a tu voluntad, ni mucho menos lo force a ello, sin el objetivo de llevarlo cada día más a los pies de Cristo. Deja que Dios guíe tus pasos. Deja que Dios te convierta en el ejemplo que llene el corazón de tus hijos para la honra y la gloria de Dios. Ambas cosas son importantes. Ambas cosas se adquieren y se ganan en cuanto al respeto. Como padres adquirimos el respeto que nuestra condición nos otorga, pero también como padres en función ganamos el respeto que nuestra conducta en general y especialmente en que el cumplimiento de ella ganamos. Pídele a tu hijo que se someta a Cristo. Hazlo parte de tu altar familiar. No dejes que tu servicio al Señor te distancie del primer campo misionero que tienes en la vida. Y ese es tu hogar, varón de Dios, hombre de Dios. Sírvele con integridad, pero también con la sabiduría de aquel que busca el beneficio espiritual de sus hijos, que no está empeñado en imponer su voluntad, sino de que Dios sea el rey absoluto de su hogar. No se puede hablar de disciplina, conclusión. No se puede hablar de disciplina sin el ejercicio del rigor. No hay excepciones en el cumplimiento del deber moral. Es que yo trabajo mucho. Es que yo tengo 2 trabajos. Bueno, deja un trabajo y organiza mejor tu presupuesto para que puedas cumplir con ese deber. Nada. No hay excepción. No la hay en el cumplimiento del deber moral. El cumplimiento del deber moral es la obligación interna dictada por la conciencia y la razón de actuar conforme a principios éticos, justicia, respeto, solidaridad, sometimiento a Dios, sin esperar recompensa externa. Yo soy maestro de escuela dominical. Jamás le he regalado a un alumno nada para que venga a la clase, porque esa no es la motivación adecuada. Hoy, ¿por qué no les damos unas tarjeticas donde los resalte a los que vienen? No. ¿Que por qué no le damos un aguacate? ¿Que por qué no les damos un mango? Eso desvía, es verdad, eso desvía un caramelito. No, hoy nos dieron unos dulces a los hombres. Es un homenaje a los caballeros. Ya yo me comí uno de esos chocolaticos que me encantan. Es verdad. Pero no lo hicieron para que vengamos. Lo hicieron como homenaje por el Día de los Padres. Pero el día que usted empiece a dar premios para que la gente venga a la iglesia, el día que usted empiece a dar premios para que la gente venga a la escuela dominical, usted está desviando la atención de las personas hacia un camino equivocado, del cual no podrá sacarlo después. No crea que porque ya lo tiene aquí se va a pasar lo distinto. Se va a acostumbrar y cada día va a exigir más. Y el día que no le dé el aguacate, y el día que no le dé el anuncio, y el día que no le dé lo que quiere, no volverá. No se puede hablar de disciplina sin el ejercicio del rigor. No hay excepciones en el cumplimiento del deber moral. No es que esté loco. Los conceptos importantes los repito 2 y 3 veces. El cumplimiento del deber moral es la obligación interna dictada por la propia conciencia y la razón de actuar conforme a principios de justicia, respeto, solidaridad y rendimiento a Dios. Usted no va a la clase de escuela dominical porque le gusta el maestro. Usted va a la clase de escuela dominical porque se edifica en ella. Es por eso. Se basa en la autonomía donde el individuo obedece una ley autoimpuesta. El niño aprende a tener responsabilidad, mis amados, desde pequeño. Una ley autoimpuesta, diferenciándose de las normas legales coercitivas.
¿Qué quiere decir esto? Cuando yo entro a los moles, especialmente acá en Southgate, hay un par en cada esquina. No viene nadie. Para mí esos pares no tienen razón de ser, pero yo los obedezco. ¿Sabe por qué? Porque es un principio moral. Porque yo no tengo que dar por obvio que eso no hace falta. Si eso está ahí, eso hace falta. Y en el momento que yo no lo obedezca, me convierto en un transgresor de la ley. Y como cristiano, no quiero serlo. Quiero dar buen ejemplo a mi esposa que va a mi lado, mi copiloto. Quiero dar ejemplo a los otros conductores que me están viendo. Mi carro no tiene calcomanías, yo amo a Cristo ni nada por el estilo, porque yo no sé en qué momento voy a deshonrar a ellos. No ponga eso. Predique con su testimonio. Los pares no se detiene usted ahí en ellos porque hagan falta o no, porque es un requerimiento de la ley. Y como cristiano, usted obedece a Dios. Y si obedece a Dios, obedece también a la ley de los hombres. Mis amados, así como el desconocimiento de las leyes no impide su cumplimiento, las debilidades o dependencias que puedan existir en nosotros no nos eximen del deber de ser buenos padres. Pero es que yo no puedo ser un buen padre porque es que yo soy alcohólico y el vicio me tiene amarrado. Óyeme, es que yo no puedo dejar la droga. Oye, es que yo no puedo dejar el mal vivir, es que yo no puedo dejar esto, yo no puedo dejar lo otro. No, no. No es que no pueda, es que no quiere. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Necesitamos, como hombres de Dios, someternos cada día más a Él. ¿Qué escucha usted en privado? ¿De qué manera se conduce usted como hombre en privado? Sus hijitos lo están viendo. Y los grandes también. Y seguirán su ejemplo. No nos exime del deber de ser buenos padres, pero se necesita el rigor y esto consiste en la convicción de que no solo nos inclina al reconocimiento del problema, sino también a la búsqueda de la solución. La autoexcusa no justifica ni mucho menos se convierte en un alegato razonable para no hacer lo que debemos hacer y para que no seamos quienes debemos ser. Es un asunto de conciencia, pero de buena conciencia. Dice la Biblia, que es la santa palabra de Dios, en Santiago 4, 4 al 8, y esto quizás pueda sonar un poco fuerte, pero no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, refiriéndose a los transgresores de la palabra a conciencia. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios y mal ejemplo para sus hijos. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y los humildes no son los que andan con la cabeza agachada y todo esto. Los humildes son los que se someten a Dios. Cuando la bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, no dice que son los tontos o los que andan todo el tiempo como mojigatos. Son aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. A la gente le encanta la segunda parte de este versículo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero antes hay que someterse a Dios. Usted no puede resistir al diablo por sus propios medios, ni bajo su propio proyecto, solamente bajo el sometimiento a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
Dios, por medio del apóstol Santiago, nos confronta ante la realidad de nuestras vidas. Cuando dice "oh almas adúlteras", se refiere al hecho de la infidelidad a Dios desde el interior de nuestro ser. Se refiere a la autojustificación y debilidad, primeramente espiritual y también personal, ante lo que necesita ser cambiado. Sí, mis amados, Dios nos ha concedido el altísimo privilegio de ser padres. Para el mundo esto es un asunto de orden biológico y cultural, mas para el cristiano es una bendición y un compromiso, un motivo más entre tantos para ser mejores. Primeramente para Dios y por consecuencia para todos los que nos rodean, para nuestra familia inmediata, para nuestra iglesia, para nuestra comunidad. Sí, definitivamente la disciplina y el ejercicio de esta está atada al rigor, y ese rigor consiste en la dependencia de Dios y no de nuestros conceptos y pensamientos que en alguna manera justifican ante nuestros ojos nuestras debilidades. No podemos superarnos a nosotros mismos y al mundo si antes no nos hemos rendido completamente ante nuestro Creador. Podemos convertirnos en buenos proveedores, y esto es un asunto de responsabilidad moral, pero eso no nos hace buenos padres, porque es un asunto de responsabilidad espiritual. Nuevamente dice la Biblia, que es la palabra de Dios, Romanos 14, 11 y 12, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén. Ahora sí me voy a sentar. Ahora sí me voy a sentar. A descansar un poquito. Ya terminamos. Si alguno de ustedes ha sentido que necesita enfocarse en estar más cerca de Dios, en acercarse más a la voluntad de Dios, yo no le voy a pedir que levante su mano ni que pase al frente. Tan solo le voy a pedir que deje que estas palabras hagan mella en su mente y en su corazón, y que el deseo de ser mejor para aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable se convierta en algo perpetuo de cada día y de cada momento, porque hoy quizás seamos mejor que ayer, pero mañana necesitamos ser mejor que hoy.